encuentro, veo que se van sumando, ya son 159 participantes. Este es un encuentro virtual, pero a la vez queremos achicar distancias, queremos que realmente se sientan o podamos sentir que estamos todos en el mismo momento y en el mismo espacio y lugar, más allá de esta virtualidad. Y para eso tenemos pensado dos dinámicas. Por un lado, digamos, una dinámica que a lo largo de la ponencia del especialista denominamos votaciones, van a ser consignas o preguntas que les vamos a plantear a través de la pantalla para que ustedes voten. Por supuesto son anónimas y la finalidad, ¿cuál es? La finalidad de alguna manera es tener un ida y vuelta con ustedes, poder saber de alguna manera cuál es su experiencia o su conocimiento acerca del tema, pero vuelvo a insistir, son anónimas y lo que persiguen es esto, que participen porque es muy valioso para nosotros. Y por otro lado, sobre el final, es decir, una vez que la licenciada Aringoli finalice con su ponencia, vamos a establecer un sistema de preguntas y respuestas. De todas formas, ustedes a lo largo del seminario pueden ir estableciendo esas preguntas, las vamos considerando y por supuesto, después, dado el tiempo acotado, serán algunas las que se elegirán para transmitírselas a Cecilia Aringoli para que ella las pueda responder. Descontamos que vaya a haber comentarios maliciosos, ofensivos, de género, de raza o cualquier agravio a cualquier organización o institución. Así es que bueno, sin más, quiero ir avanzando, quiero en este caso presentarles directamente a, como le dije hace un momento a ella, a la coprotagonista del día de hoy, porque los otros protagonistas son ustedes que están del otro lado y que se siguen sumando. Y en este caso quiero comentarles de quién se trata, es decir, quién es Cecilia Aringoli, para que podamos conocerla un poco antes de arrancar con el seminario propiamente dicho. Bueno, Cecilia Aringoli es diseñadora industrial, además tiene una formación, es diseñadora industrial en productos, es licenciada en diseño de equipamientos arquitectónicos y urbanos por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en ergonomía y magíster en antropología social por Flaxo, sede Argentina. Es docente de grado y posgrado, tanto en la Universidad Nacional de Rosario como en la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe. Segunda vocal titular de la ADEA y representante de ADEA en el comité de ULA Ergo, en ergonomía aplicada al diseño. También obtuvo la certificación de ergónomo senior nivel 2 en IRAM, es investigadora permanente en el Laboratorio de Antropología Aplicada de Flaxo y realiza investigaciones para la Universidad Nacional de Rosario. Su línea de investigación se centra en las vinculaciones funcionales y emocionales que se generan entre las personas y los artefactos, como también las relaciones sociales y simbólicas, considerando a la ergonomía, disability studies, cultura material y antropología del cuerpo. Actualmente es doctoranda en antropología en la Universidad Nacional de Rosario. Así que sin más, tengo el placer enorme de darle la bienvenida a Cecilia Aringoli y agradecerle, como digo en cada seminario, ¿no? Vamos por el octavo en este caso, agradecer como siempre la generosidad, en este caso en el día de hoy, a vos Cecilia, la generosidad de compartir tus conocimientos, compartir tus experiencias, porque la verdad que es muy enriquecedor, así que de algún modo oficialmente te doy la bienvenida a este programa Prevenir 2024 y por supuesto te dejo con el público que seguramente está muy expectante por escucharte. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, la idea es que disfruten la exposición y que bueno, que participen y todo lo que se pueda, como decía ante Eli, que haya una retroalimentación, que eso es parte, ¿no?, del proceso de aprendizaje que sería lo más interesante. Bueno. Antes que nada, se va a dividir en dos bloques, ¿no? Un primer bloque que tiene que ver más con una cuestión de una revisión de los conceptos teóricos que vamos a estar revisando, como para considerar justamente el diseño. Y por otro lado, en el segundo bloque ya vamos a estar trabajando más sobre justamente la presentación de productos, que en este caso está más enfocado sobre productos, herramientas, más dispositivos, y no tanto en maquinarias, porque muchas veces las maquinarias como que no hay muchas posibilidades, ¿no?, de rediseño o de adaptaciones. Entonces, por ahí más trabajar sobre aquellos productos
que muchas veces no hay en el mercado, no existe, y pensar nuevas formas justamente de pensar la actividad, de pensar el trabajo, ¿no? Así que bueno, explicando esto un poquito, vamos a arrancar. Y lo primero que le voy a hacer es una pregunta. A ver, si existen los productos ergonómicos, como una pregunta. Obviamente que para saber si existen o no los productos ergonómicos, primero tenemos que saber un poco qué es lo que es ergonomía, ¿no? La ergonomía, ¿sí? Lo que tiene de interesante es que justamente lo que hace es analizar las interacciones de la persona con estos sistemas, ¿no? Sociotécnicos, ¿no? Y tener en cuenta a la persona como foco para entender las necesidades, las capacidades y las limitaciones que tiene esa persona para realizar la actividad. Para eso se necesita primero comprender ese sistema, ¿sí? Transformarlo a partir justamente, está impulsado, como dice Yandul, impulsado justamente por lo que es el diseño, y lo que siempre se busca como objetivo es la optimización de ese sistema, el rendimiento, ¿no? Ese objetivo de tener claro qué es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que quiero hacer con esa actividad, y obviamente el bienestar de las personas, ¿no? Así que como un poco para pensar es, bueno, entre todas esas evaluaciones que yo hago desde el punto de vista de la ergonomía, esas recomendaciones que uno da, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, justamente todo eso se baja a través del diseño. Y si bien hay muchas formas de diseñar desde el, no sé, tipo de diseño de software, diseño de organizaciones, ¿no? de layout, hay muchos tipos de diseños. Nosotros vamos a estar pensando siempre en esta cuestión del diseño del producto, específicamente pensando en el agro, ¿no? Así que esto es sumamente importante. ¿Cómo puedo yo, justamente, todas estas evaluaciones teóricas y recomendaciones, cómo bajarlo a lo que sería el diseño de la materialidad, en este caso de los productos, ¿no? A ver, me encantaría saber las respuestas, si existen los productos ergonómicos, ¿sí? ¿Por qué? No sé si hay muchas respuestas o no, pero es como una duda, ¿no? Que siempre es como que aparecen estos diseños ergonómicos. Eh, Hay un... Ceci, te hago Sí. el siguiente comentario. Como todos saben, en cada seminario decimos, esto es en vivo, hay un pequeño problemita técnico que no nos está permitiendo Ah, disparar la pregunta. O sea, si bien vos la estás expresando y poniendo en común, pero no podemos operativa y técnicamente hacerlo. Pero bueno, en cuanto se resuelva esto, yo tomo nota y, bueno, amablemente interrumpiré seguro no tu hay drama. desarrollo para que la podamos hacer en ese momento. Así que si vos querés ir avanzando. Ahí está, mirá, Ahí está. Bueno, se resolvió. espero un Eso es ratito. lo bueno de poner la energía. Entonces, bueno, volvemos y reiteramos la pregunta en este primer ida y vuelta con Cecilia, y es si existen los productos ergonómicos, a ver qué opinan nuestros participantes, si están o no del otro lado, es decir, si... ¿Qué pasa con esto de los productos ergonómicos? Yo tengo también mi respuesta, pero bueno, en mi caso no estoy, digamos, en condiciones. Mi rol hoy no es participar, sino oficiar de nexo. Pero bueno, me parece que la respuesta va a ser bastante contundente. Ahí seguro la está. Vos, Te cuento vos- que ya estamos llegando a los 200 participantes y seguro se van a sumar más porque, bueno, mira, 90% dice que sí existen los sí productos existe. ergonómicos y el 10% que no. Bueno, vamos ahora a responder eso. No existe ningún producto que por sí mismo sea ergonómico, ¿no? Que un producto en sí, para todos los que dijeron 90, no es que, a ver, esto es muy importante. Y es más, ya abro la segunda pregunta para que tengan tiempo. ¿Por qué? O sea, ergonómico, la palabra ergonómico. Porque justamente esa cualidad, ese adjetivo, es muy grande y es muy difícil que algo realmente sea ergonómico a todas las situaciones de uso. ¿Sí? Entonces, a nosotros no usan la palabra ergonómico como estrategia de venta, de mercado. No sé si ven, yo ahí buscando por internet, aparece la silla ergonómica de la oficina, la almohada ergonómica, el mouse ergonómico, y en realidad, o sea, lo que hace que algo sea ergonómico va a tener en cuenta la situación de uso de la persona, ¿sí? Entonces, no es solamente
que eso, porque se diseñe de forma ergonómica, ya automáticamente ese producto va a ser ergonómico para todo el mundo. No, esto no es garantía. O sea, porque muchas veces lo que es ergonómico para mí no lo va a ser para otra persona, ni para otra, ni para otra. Y es más, lo que es un producto ergonómico para mí hoy, a lo mejor dentro de 15 días, no es lo mismo. Entonces, hay que entender una diferencia entre esta banalización del concepto, que se usa obviamente como estrategia de venta de mercado, que está, o sea, está buenísimo, pero en realidad lo que tendríamos que empezar a hablar es de productos diseñados bajo principios ergonómicos. ¿Qué significa? Consideramos todos estos aspectos, pero en realidad, obviamente que hay un margen que va a depender de la situación de uso de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hasta una misma persona con un producto que puede ser en esa situación de la actividad, ¿no? Del uso, puede ser ergonómico, cuando cambio el rol en relación con ese producto va a dejar de ser ergonómico. Pasa con un montón de productos. Por ejemplo, hay un auto que salió, o sea, muy conocido, una marca muy conocida, que el conductor, muy interesante la butaca, una experiencia de conducción excelente, pero cuando tienen que cambiar la lamparita, tiene que desarmar todo el tren delantero para cambiarlo. Digo, eso, fíjense que muchas veces uno como persona usuaria puede ser que un producto sea ergonómico en ciertas circunstancias bajo un rol y en otro rol ya no. Por eso mismo, en esta cuestión hay como que empezar a hacer un poquito de ruido y de hecho fíjense que el título es Consideraciones ergonómicas en el diseño, más allá de herramientas ergonómicas, ¿no? Obvio que para el marketing es mucho más interesante, ¿no? La venta del uso ergonómico, pero en realidad lo que importa ahora es que nosotros tenemos que considerar la situación de uso. A ver, bueno, quedó de vuelta la pregunta. Sí, ahí vamos con la segunda pregunta. Sí, ¿tendría usted más confianza en el producto si se vendiera como diseñado bajo principios ergonómicos? Como si fuera un Veremos. sello, ¿no? Como si fuera un sello. Claro. Y ahora vamos a ver qué Bueno, serían yo esos principios. Sí, te cuento, sí. Ceci, yo estuve recién del lado del 90%. No, no quiero, digo, debo admitir que opinaba igual que la mayoría de que sí existían productos ergonómicos. O sea, en realidad existen, tendría más claro, Ahí exactamente. está, la mayoría sí tendría más confianza, el 84% sí tendría más confianza en el producto si se vendiera diseñado bajo principios Principios. ergonómicos y el 16% no. Así que bueno, ahí Hay estamos. alguien, hay gente que todavía está bien, hay que ponerse en duda. Ahora vamos a ver qué es lo que busca los diseños, ¿no? Pensados bajo estos principios ergonómicos. Em, Hay cuatro objetivos esenciales que uno debería considerar, ¿no? Cuando pensamos en el momento de diseñar. Uno es que tiene que ver más con los aspectos del diseño, que es la seguridad y la salud de la persona, eh, que tenemos que mejorarla, siempre tenemos que mejorar justamente el bienestar de las personas. Por otro lado, que tiene que ver más con la parte física, que es justamente reducir, ¿no? Todos esos esfuerzos físicos, todos esos gestos repetitivos, ¿no? Todo lo que vemos nosotros en ergonomía física. Por otro lado, tenemos también justamente facilitar, ¿no? El uso de estos objetos, la facilidad de aprendizaje, ¿no? Lo que uno escucha mucho como usabilidad, ¿no? Cuando algo que sea intuitivo o sea amigable, que es más de lo cognitivo por ahí. Y por otro lado, más aspectos de lo que sería la seguridad, que sería justamente evitar errores y accidentes. Entonces, si uno piensa ahora en respuesta a esa pregunta, si la persona usuaria, ¿no? Que utiliza ese producto, ¿no? Que se compró bajo esos parámetros diseñado bajo principios ergonómicos, lo que considera es esto. Bueno, me reduce a mí, cuando lo utilizo, me reduce esfuerzos físicos. Si se me facilita a mí el uso y encima es fácil de aprender, ¿no? Esa actividad que realizo con el producto.
si es seguro, si es confiable, o sea, si lo percibo yo y me siento seguro utilizando ese producto y además evito accidentes y que no se cometa errores o por lo menos que pueda volver atrás, ¿no? Con ciertos usos, se puede decir que sí. O sea, realmente situando a una persona en ciertas condiciones en el uso de estas herramientas, de este diseño, y considerando todos estos puntos, se puede decir que sí, se puede diseñar correctamente bajo principios ergonómicos. O sea que hay herramientas y productos que se consideran diseñados bajo principios ergonómicos y son sumamente interesantes y ojalá cada vez haya más productos de estos en el mercado, pero obviamente siempre considerando en qué situación lo estoy utilizando, ¿no? El contexto, no quedarnos solamente con la persona y el artefacto, sino dónde está situado y a dónde se realiza esa actividad, más allá de lo que sería la variabilidad humana, ¿no? Ni más ni menos. Así que siguiendo un poco, fíjense que si nosotros lo tendríamos que pensar al producto, ¿no? Diseñándolo, tendremos que pensar primero, como decíamos antes, en lo que es la ergonomía cognitiva y también lo que es la ergonomía más bien de lo que es lo emocional, ¿no? Lo psíquico, los factores psicosociales, lo que se habla, pero porque justamente muchos productos también tiene que ver con la subjetividad y con las emociones, ¿no? Lo que a mí me produce o lo que percibo del producto. Más allá de justamente que el producto sea legible, que me permita justamente tengo una tolerancia al error, que la retroalimentación sea eficaz, ¿no? Eso es sumamente importante, saber qué es lo que está pasando del otro lado cuando yo manipulo un producto, ¿no? Es como una base sumamente importante, ¿no? Ese modelo conceptual y esa retroalimentación cuando yo realizo la actividad. Y también, obviamente, va a importar mucho justamente conocer si esa persona tiene conocimientos previos, cómo es esa persona en sentido de, por ejemplo, viene con cierto manejo de ese producto, es periódico, es un profesional, es alguien que ocasionalmente utiliza el producto. Bueno, ese tipo de preguntas hay que realizarlo cada vez que uno tiene que pensar en diseño desde este aspecto, de vuelta, muy dividido esquemáticamente, ¿no? Pero podríamos eh, todas se entrecruzan y todas son importantes, ¿no? Y por otro lado, pensar también dentro de lo que sería la ergonomía física, no solamente lo que sería la parte estática, ¿no? De la ergonomía, sino también la parte dinámica. Y pensar justamente dentro de lo que sería la antropometría, pensar a quién vamos a estar diseñando esos productos, porque justamente los segmentos corporales, ¿no? De las medidas corporales de las personas van a ir modificándose dependiendo de esos productos donde se venden. Pasa un montón de veces cuando se compra herramientas o maquinarias del exterior, no están considerados directamente para las medidas de los cuerpos argentinos, ¿no? Entonces, ahí está sumamente interesante empezar a pensar que muchos productos que se importan son productos que no están diseñados para una población argentina, ¿no? Entonces, eso es un punto sumamente importante porque ahí empieza a hablar justamente de la adaptación, ¿no? De cómo se adaptan esos espacios, esos elementos dentro de la composición, ¿no? De los cuerpos más bien situados en Argentina. Y también, obviamente, toda la parte biomecánica que ya lo estuvieron viendo con Marce Pellegrino en otros seminarios, que tiene que ver que hay muchos productos que inducen a posturas, ¿sí? Muchos productos que empiezan a aparecer hábitos en la manipulación y en el uso, que como ya vieron, obviamente que a mediano o largo plazo termina afectando y pueden llegar hasta padecer trastornos musculoesqueléticos. Pero a veces no es tan rápido ese proceso, sino que tiene que ver justamente como esta cuestión de que hay muchos productos que inducen a posturas y gestos que a largo plazo, ¿no? Lo que va a terminar haciendo es perjudicial, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces esos productos eh, no dañan o dañan poco en el momento del uso, pero a la larga termina siendo muy nocivos, ¿sí? Y bueno, y pensar también dentro del diseño
estos productos es sumamente importante. Digo, para la parte más de optimización de estos trabajos, en pensar qué tecnología tengo, cómo son los insumos, cuáles son piezas reemplazables, no solamente para pensar el rol, ¿no? de los mismos usuarios, sino también tiene que ver justamente por esto, por la facilidad que yo tengo, ¿no? de limpiarlos, mantenerlos, porque en definitiva, muchas veces y vamos al otro punto, pasa que los mismos elementos de protección personal hacen que no se pueda manipular correctamente a ciertos productos, ciertas herramientas, o por ejemplo, también pensar no solamente cómo afecta a los EPP en lo que sería en la utilización, sino también cómo afecta muchas veces ese diseño, por ejemplo, un display que no sea hermético, se filtra polvillo. Automáticamente en esa filtración de polvillo, ¿qué va a pasar? El visor de la lectura se me va a tapar y automáticamente voy a tener una lectura errónea que puede ser justamente un problema de legibilidad que tiene que ver con la ergonomía cognitiva. Digo, se van entrecruzando y son todas cosas muy importantes como para ir analizando y pensando esos cuatro objetivos para ir cumpliendo como esos cuatro objetivos. Entonces, si uno tiene que pensar en el diseño de estas herramientas, uno tiene que hacer en cierto punto ir considerando todos estos tipos de puntos para chequear de que no se nos esté pasando absolutamente nada, ¿no? Ni más ni menos. Así que bueno, uno puede pensar, bueno, acá hay ciertos principios, ¿no? Que nos dicen, bueno, ¿cuál sería la prioridad? Bueno, la prioridad es justamente la seguridad, la salud y el bienestar de las personas. Genial. Eh, pero también hay otros puntos muy interesantes que me parece acá como punto a destacar. El entorno de trabajo seguro, saludable y sostenible desde una perspectiva holística. Esta cuestión de la perspectiva holística es muy importante porque muchas veces atribuimos, como es lo que pasa con esto de la silla ergonómica, muchas veces creemos, porque cambiamos la silla, ya automáticamente la persona ya no va a poder padecer más trastornos musculoesqueléticos. Y eso es un error, porque sabemos que en realidad estamos atacando solamente un punto que sería de la postura sedente de la persona, pero no estamos pensando, por ejemplo, en la presión que tiene la persona mientras está realizando esa actividad, en ese puesto administrativo, las problemáticas del clima laboral, o si hace frío o calor en ese lugar, o sea, si estoy trabajando con frío, ¿cómo voy a tensionar? Si tengo una luz, ¿no? Pensando en la parte del ambiente, ¿no? Como si tengo un reflejo, me entra la luz de la ventana y tengo un reflejo en la pantalla, ¿cómo me voy a estar manejando? Entonces digo, es un cúmulo de cosas. Por eso mismo, cuando veíamos la otra filmina, la anterior, es pensar en esto, que si yo realmente pienso en la ergonomía, tengo que pensar cruzando todos estos factores. O sea, por eso esta importancia de que la mirada sea un enfoque que interpele desde distintos puntos, ¿no? Esta cuestión de lo holístico, ¿no? Mirándolo en todo este tipo de cargas, ni más ni menos. Por otro lado, dice, tener en cuenta las diferencias individuales. Bueno, es la variabilidad humana, no solamente en cuanto a, como decíamos antes, a las medidas de los segmentos corporales y bueno, pensar que los cuerpos argentinos no son iguales en otro lado, sino tiene que ver también pensar en estos cuerpos diferentes, ¿no? Con distintas capacidades funcionales, sensoriales, cognitivas, ¿no? Pensar esa diferencia que es inherente al ser humano, que es eso lo que sucede, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos e interactuamos con estos productos, va a haber muchas personas que van a venir a interactuar y bueno, ¿qué es lo que sucede con cada una de esas personas que interactúan con esos productos? ¿Sí? Y otro punto sumamente importante y que lo vamos a ver un poco con el tema de los ejemplos que están pensados, es que el conocimiento colectivo y transdisciplinario, ¿no? La participación plena de los trabajadores para diseñar dichos sistemas. Esta cuestión no solamente de escuchar las demandas de los mismos trabajadores cuando se solicita,
¿no? Un diseño nuevo, un cambio, una transformación, ¿no? de esa actividad, sino que desde la ergonomía participativa o de lo que podríamos decir el co-design o el diseño colaborativo, es pensar justamente en nuevas propuestas que sea la participación plena de todos los beneficiarios. O sea, sobre todo, justamente, si yo convoco a los beneficiarios de ese proyecto, los convoco a participar, vamos a tener una mucha mayor aceptación por parte de los cambios si permitimos escuchar y escucharnos, ¿no? Con las personas que van a utilizar esos procesos. Digo procesos porque muchas veces cuando se diseña un producto, estás diseñando una nueva forma de trabajar. Entonces, es sumamente importante en esos momentos que la persona esté dando el ok y forme parte de ese equipo de transformación, ¿no? No solamente para asegurarnos el éxito, sino también para asegurarnos que lo utilice, porque muchas veces podemos ir con innovaciones y tener un rechazo muy, muy grande por parte de las personas. Entonces, hay dos tipos de diseño, si se podría pensar. Un diseño que tiene que ver con este trabajo transdisciplinario, ¿no? Que no solamente va a haber diseñadores, van a haber ergónomos, va a haber médicos, van a haber psicólogos, van a haber un montón de gente, o sea, más allá de las personas, usuarios, beneficiarios de ese proyecto. Entonces, eso es sumamente importante porque eso, en cierto punto, no es que nos aseguran 100% que ese proyecto va a salir y va a ser perfecto. No, porque el proceso de diseño es totalmente, de vuelta, digo, recursivo, se va constantemente actualizando, ¿no? Y no es que el diseño se cierre y ya está, el diseño continúa con el uso, o sea, se va reactualizando, se va resignificando. Entonces, esta cuestión permanente de estar viendo estos espacios de trabajo y observando cómo apropian las personas estos diseños en el trabajo, ¿no? Es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, así como un súper resumen, porque no solamente lo que uno va a buscar es no lastimar o dañar la salud física, mental o afectiva de los usuarios, que cumpla con la funcionalidad de ese producto, ¿no? Esta cuestión de que no solamente sea útil, que también que funcione y facilite ese uso y aprendizaje, esto de la usabilidad. Y considerar los principios de diseño universal, lo vamos a ver después de unos ejemplos, me parece sumamente interesante porque si bien los principios de diseño universal están considerados con otros objetivos, si uno empieza a pensar en esos principios, lo que nosotros empezamos a diseñar es justamente para una población mucho más grande de la que nosotros tenemos como objetivo, ¿no? O como pensamiento de ese usuario final o ese trabajador que nosotros estamos diseñando. Así que acá hay un link, después ustedes cuando ya tengan esta presentación pueden ir tocando y jugando un poco. Yo no lo hago porque ya me va a un PDF que es de la IEA y el OIT, que es un manual que me pareció sumamente interesante que lo tengan. Así que cuando después lo tengan en sus manos esta presentación, ya pueden ir jugando con todos los enlaces para ir a distintos lugares. Así que bueno, yo acá pongo dos ejemplos que me parecen sumamente interesantes. Va a haber varios, pero miren esto, lo que decíamos antes, que cómo la gente empieza a crear artefactos o cosas para utilizarse. Esto está todo bajado, descargado por ahí de la clásica, de los memes, de las redes sociales, y me parecen dispositivos sumamente interesantes que son diseñados directamente por los mismos trabajadores, que, que justamente tienen esa inteligencia del trabajo manual, de que aparece y que muchas veces lo utilizan, pero no aparece como prescriptivos en las formas de trabajo. Y ahí está lo interesante, porque nadie mejor que ellos para justamente entender la lógica del funcionamiento que tiene que ver de la actividad que realizan, ¿no? Nadie mejor que ellos para experimentar el uso de los productos, ¿no? ¿Cuáles son más eficaces? ¿Cuáles son más fáciles de manipular? O sea, ellos mismos van creando objetos que son inspiraciones. Después uno podría, a partir de lo que se ve en el campo, tomarlo para
diseñarlo, rediseñarlo, ¿sí? Y empezar a pensarlo desde otro punto de vista, ¿no? Y por otro lado aparecen propuestas de diseños como la que están acá, que parecen totalmente locas, innovadoras. Muchas veces decís, no, pero eso no puede funcionar. Pero bueno, lo que a mí me parece interesante de este tipo de propuestas es que rompe, rompe con la forma tradicional de trabajo y nos permite pensar nuevas prácticas que tienen que ver, en este caso, con, por ejemplo, la postura forzada. Entonces, sí, podemos pensar que, bueno, el polvillo que puede levantarse en la zona de los ojos. Hay un montón de peros, ¿no? De contras en cada diseño, pero está esa posibilidad creativa de, ¿no? De innovar estos procesos productivos. Entonces, me parece interesante que esto es lo que muchas veces lo que se ve y traerlo, usarlo para inspirarnos y para empezar a entender otro tipo de diseños que a veces se van de lo convencional, ¿no? Y que se vaya de lo convencional no significa que no sean sumamente interesantes para retomarlos desde la ergonomía. Y acá voy a traer dos ejemplos, ¿no? De dos colegas diseñadores, Martino Lavarría, que es acá el de Chango, y de Paula Simian, que es una diseñadora de Chile, que me parecieron sumamente interesantes porque estos nacieron directamente, no sé si conocen el microtractor multipropósito de Chango. Lo empezaron a trabajar un montón de instituciones, el INTA, pero también el IPAF, bueno, hay muchas instituciones, no voy a nombrar todas por las dudas de olvidarme, igual que los nombres de las personas que estuvieron en los diseños, pero me parece muy interesante porque empezaron a ver una demanda, ¿no? Que tenía que ver con que había un gran porcentaje de la población trabajadora rural, que tienen campos menores de 1 hectárea y tengo mi machete, porque no lo voy a recordar, y el 54% del empleo rural lo dan las pequeñas superficies, los pequeños productores, y son responsables más del 25% de la producción de alimentos a nivel nacional. Digo, estamos hablando de una gran cantidad de personas que trabajan justamente en esta agricultura, ¿no? Familiar, que permite, a partir de este mini tractor, ¿no? Empezar a pensar en posibilidades de poder, porque la idea que tiene es cambiar las herramientas y, por ejemplo, no solamente reduce la parte del esfuerzo físico, la fatiga y todo, sino también que, por ejemplo, ahí en el video lo comenta, un surco de 50 metros, de realizarlo de 20 a 30 minutos, pasan a 5 minutos. Entonces me parece sumamente interesante estos desarrollos que aparecen que tienen que ver con demandas reales, ¿no? de una población muy específica que está pidiendo eso, ¿no? Y que muchas veces no se fabrica o no existen directamente productos, ¿no? No hay en el mercado. Y por otro lado, el ejemplo justamente de este dispositivo que me pareció sumamente interesante, que tiene que ver, de vuelta, repito, con esta observación en el campo, ¿no? Observación sistemática de la actividad, que eso es lo que es la ergonomía, es observar a la persona qué realiza en el campo, qué tarea realiza. Y ahí lo que están haciendo de la Universidad de Temuco de Chile, con Paula Simian, con otros diseñadores, lo que estuvieron haciendo es viendo que justamente esta cosecha manual de arándanos eh, pasaba que muchas veces no solamente apretaban quizás demasiado el arándano, tenían que hacer todo un proceso de guardado y lo que empezaron a ver que a partir con este dispositivo, no sé si lo ven ustedes, lo que hace es van desprendiendo y no hace falta ir cargándolo, directamente desprende y tiene como una bolsa, ¿no? Que recoge, ¿no? Por decirlo de una forma, todos los arándanos y que va a la vez con un sistema, ¿no? A esta canasta, que este prototipo lo hicieron impreso en 3D, ¿no? Digo, qué copado, ¿no? Qué diseño sumamente interesante, pensando justamente en esta actividad, ¿no? Y lo que lograron justamente fue, de vuelta, leo mi machete,
Aumento de un 9,7% de la productividad, ¿no? En lo que es reducción de pérdida de la fruta del 87%, y acelera la velocidad de cosecha de un trabajador en un promedio del 50%. Digo, cuando uno da números es como que parece, wow, ya está. El número te ayuda como a reafirmar que el proyecto fue exitoso. Pero digo, me parece sumamente, lo traje como ejemplo de trabajo colaborativo, ¿no? De trabajo igual que pasó con el chango, ¿no? Hay ahí detrás justamente las mismas personas, trabajadoras, eh, hablando, opinando, diciendo qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan, porque como decíamos, son ellos los que ponen el cuerpo, son ellos los que están en la actividad. Entonces, estos dos ejemplos me parecieron sumamente pertinentes como para pensar la ergonomía. Así que bueno, volviendo un poquito a lo que sería, a donde íbamos con el tema de qué eran los principios del diseño universal. En realidad, estos principios de diseño universal tienen que ver más con una cuestión de las personas con discapacidad, porque Ron Mays fue un arquitecto que era usuario de silla de ruedas y veía justamente ciertas problemáticas en el diseño o sea, del mundo, de la construcción del mundo. Empezó con un grupo de personas a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tendría que tener ciertos diseños para que realmente tome a la mayor cantidad de la población posible? ¿Sí? La mayor cantidad posible. Uno lo puede decir, bueno, pero personas con discapacidad. Y en realidad hay muchas personas en situación de discapacidad, que no tienen una discapacidad en sí, pero sí se ascribe una situación de discapacidad. Porque puede ser que muchas veces una persona esté en situación de discapacidad, ya sea temporal, no permanente, sino temporal, o pensarlo desde una persona mayor, adulta mayor, o una persona embarazada, una persona, digo, esto de estar quebrado, una persona que está en una situación de, por ejemplo, de recuperación de una enfermedad o de una operación quirúrgica. Digo, se puede trabajar, si uno de lo que es la discapacidad es aplicable a todas las personas. Entonces, esta es la invitación, ¿no? A pensar justamente estos principios de diseño universal. Para eso vamos a ir viendo uno por uno. El primer principio que nos tira es el uso equitativo. Esta cuestión de poder pensar, ¿no? Productos que realmente yo lo pueda usar. Este me pareció sumamente interesante y pertinente para la charla, porque la idea es que todos tengamos acceso, que yo no me sienta, ¿no?, segregada por no poder utilizar algo. Entonces, esta cuestión de que proporciona justamente las formas de uso para todos y idénticas. Y si no es posible que sea idéntico, por lo menos equivalente. O sea, que pueda, ¿sí?, acceder a utilizar esos productos. Entonces, pensar en esto ya es un montón, ¿no? El uso equitativo, ya ahí aparecen un montón de complicaciones para pensar el diseño, ¿no? Pensar el uso flexible. Acá tiene que ver con justamente estas preferencias y estas habilidades. Clásico, el zurdo y el derecho, ¿no? O sea, pensemos en ese que se considera un 10% de la población que es zurda. Digo, pensemos en todo ese 10%. Es un montón, ¿no? Y me pareció interesante justamente pensar herramientas o productos que uno pueda en cierto punto ir teniendo la opción de ir acomodándolo, ¿no? Dependiendo de mi habilidad, qué mano, o sea, qué mano, qué pie, cuál es mi habilidad que yo tengo, ¿no? Entonces, y la posibilidad de ir adaptando eso. Entonces, este uso flexible es sumamente también interesante como para pensarlo. Después tenemos el uso simple e intuitivo. Y tiene que ver con esto de que sea amigable. Esta cuestión de la usabilidad, ¿no?, que se conoce, que es muy por ahí escuchado, ¿no? Es que justamente que las cosas no sean complicadas de usar, que sean simples de usar, ¿no? Pero, a ver, simple no significa que no sea complejo. Algo puede ser muy complejo, pero que esa complejidad no, o sea,
todo lo que sea innecesario, esa complejidad se pueda ir y que quede solamente esa posibilidad de ser entendido, ¿no? De tener realmente un modelo conceptual en el diseño de ese producto que me permita entender cómo se utiliza, ¿no? Más allá justamente de la experiencia, de mi conocimiento de concentración, digo, pensarlo para que si yo accedo también, o sea, muchas veces necesitamos manuales, bueno, pero que el manual también sea simple de utilizar, ¿no? Y intuitivo. Por más complejo que sean las maquinarias o las herramientas. Por otro lado, esta cuestión de la información perceptible. Que esto, más allá de vuelta de la discapacidad sensorial que pueda llegar a tener la persona, también pensemos, como habíamos dicho antes, en que muchas actividades se desarrollan con elementos de protección personal, se desarrollan en ambientes, ¿no? Que no son muy favorables. O sea, digo, muchas veces tenemos que trabajar de noche, tenemos que trabajar en situaciones que se nos complica justamente esa legibilidad, ¿no? Del producto. Entonces, pensar en esas posibilidades también nos permite em, considerar ciertas situaciones de uso que de otra forma no la tendríamos en cuenta, ¿no? Como que un recordatorio de todas las cosas que deberíamos tomar como diseñadores para justamente no meter la pata después y no haber pensado una posible situación de uso del producto para esa persona, ¿no? Después tenemos la tolerancia del error. Tratar de minimizar cualquier posible activación por error de medios de acción, ¿no? Que se pueda eh, accionar, ¿no? Eliminar totalmente, si es posible, aquellos peligros o por lo menos advertirlo de una forma que sea sumamente interesante. Esto del control Z, ¿no? Esta cuestión de ver cuándo puedo volver atrás un error o si no puedo volver, ver cómo puedo minimizar ese peligro inminente. Sumamente importante porque eso es lo que me hace a mí la percepción de la seguridad, ¿no? La posibilidad de, en cierto punto, tener el control, ¿no? De esa manipulación. Ah. Por otro lado, tenemos justamente el principio 6, que es el mínimo esfuerzo físico. ¿Qué busca este principio? Lo que venimos buscando en ergonomía de hace un montón, que tiene que ver justamente con o sea, tratar de que las personas no padezcan de trastornos musculoesqueléticos. ¿Cómo? Y bueno, justamente a partir de eliminar fuerzas innecesarias, minimizar todas las acciones gesto repetitivo, levantamiento de carga, posturas forzadas. O sea, es un principio que debería ser para todos, o sea, de vuelta, repito, no solamente para personas con discapacidad, sino absolutamente para todas las personas. Acá me parecía interesante ese producto como para presentar. Y después tenemos lo que sería el principio 7, que tiene que ver con el adecuado tamaño de aproximación y uso, que no es más de vuelta que ergonomía física, pero estática, lo que sería antropometría, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. Considerar los distintos cuerpos, ¿sí? Y vamos de vuelta no solamente en las dimensiones de estatura por ahí, sino también pensar la contextura física, ¿no? Estos cuerpos que ya no pensar más estos cuerpos que son todos atléticos, cuerpos que tienen sobrepeso, que son obesos. O sea, empezar a pensar en todas esas personas para que justamente los accesos, los tamaños de la butaca, la resistencia, todo sea posible. Ni hablar cuando son personas de estatura muy baja, que puedan alcanzar para activar ciertos medios de acción, o personas demasiado altas que necesiten, obviamente, otro tipo de espacios para considerar, ¿no? a esos cuerpos. Así que, en definitiva, estos principios no son siempre todos aplicables en todos los diseños. O sea, es obvio que vamos a ir tomando y vamos a ir dejando algunos dependiendo de qué es lo que estoy diseñando y cuáles son los objetivos de ese diseño. Pero sí es sumamente interesante porque lo que hace es
asegurar justamente que no solamente esa situación de discapacidad, sino pensando que si nosotros diseñamos para esto, lo que vamos a estar tratando es pensar que el uso de ese producto sea posible de utilizar por un montón de personas en distintos contextos. O sea, nos aseguramos que la mayor cantidad de personas puedan utilizar nuestros productos, nuestros diseños, ¿sí? Entonces, esto como un poco como para cerrar lo que es la parte teórica, para poder entender que cuando hablamos de productos diseñados bajo estos principios de ergonomía, no tiene que ver solamente, ¿no?, con esta cuestión anatómica, ¿no?, de seguir la forma del cuerpo. De hecho, que yo tenga una silla que me siga la forma del cuerpo tampoco significa que sea, como decíamos antes, ergonómico, ¿no? Porque si cambio de postura ya no me va a servir y lo que nosotros necesitamos es la flexibilidad de poder cambiar esa postura, ¿no? De hecho, vamos a hacer una pausa activa después. Entonces, estas posibilidades nos permiten eso, observar a la ergonomía desde muchos aspectos y cómo se aplica directamente en el diseño. Así que bueno, como para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo, pero para ir cerrando el primer bloque, a mí me encantaría pensar, ¿no?, si ustedes conocen productos, ¿no?, en el ámbito laboral que consideren los principios de diseño universal. ¿Conocen productos que realmente conocen? O sea, que estén diseñados así. Y la segunda, ¿qué aspecto usted consideraría como principal en el momento de comprar o diseñar o rediseñar una herramienta? Porque ahora, digo, si bien hablamos del diseño y podemos nosotros pensar en el diseñar, porque no es que diseñan solamente los diseñadores o los ingenieros o los arquitectos, cualquier persona puede diseñar, todos diseñamos constantemente, eh, pensar qué es lo que, o no solamente diseñar, sino también qué es lo que busco yo cuando voy a comprar, qué es lo que estoy observando cuando voy a comprar. Entonces, la próxima vez que vayan a comprar una herramienta, piensen qué es lo que para mi actividad es importante y qué no es importante, porque va a haber como una posibilidad. Digo, estos aspectos cognitivo, emocional, físico, mental, organizacional, son, en algún momento van a ser, quizás, ¿no? Va a depender del enfoque, ¿no? No sé, Eli, si quieres, estás ahí presente. Claro que sí, no, por supuesto, estoy escuchando con atención y la verdad que vos por un lado preguntabas el tema del tiempo, impecable el tiempo, Ah, estás, bueno. digo, se nota que sos docente además de todas tus otros títulos y tu otra formación porque manejás los tiempos de una manera impecable. Y bueno, y supongo que todos estarán ya respondiendo estas dos consignas que la verdad que es súper interesante, de hecho yo también estaba pensando qué aspectos ergonómicos considero muchas veces para comprar o quizá no obviamente diseñar una herramienta porque no estoy en ese ámbito, pero sí que, y me parece súper interesante que se involucre lo emocional. Me parece que es muy importante digo, yo vengo hace años escuchando, digamos, el abordaje este de la ergonomía y sin embargo no lo, digamos, es la primera vez que noto que un profesional involucra de manera, digamos, al mismo nivel de los otros aspectos quizá más conservadores o tradicionales de la ergonomía, lo emocional, ¿no? Así que buenísimo eso, Que lo muy emocional interesante. hace que a nosotros nos guste o no nos guste en algo. Y es visceral, es algo que no sabemos Es explicar. cierto, Y eso es justamente cuando hay resistencia a los cambios, a modificar herramientas, tiene que ver con eso, porque yo me siento es cierto. apegada a algo. O Sí, sea, hay un totalmente, apego emocional ahí. Entonces, sin duda. Sin es duda que es así. O sea, yo me lo planteo quizá utilizando determinados elementos en la cocina, por ejemplo, ¿no? Enseguida me remite a lo que usaba mi abuela y lo sigo usando yo y quizá ergonómicamente no es lo mejor. Bueno, vamos a las Ajá. respuestas, que es lo que importa. Una de las preguntas era, ¿conoce usted productos en el ámbito laboral que consideren los principios de diseño universal? El 43% dice que sí, el Mira. 57% dice que no. Y la otra pregunta, ¿qué aspecto ergonómico usted consideraría como principal?
al momento de comprar o diseñar o rediseñar una herramienta. El 14% menciona que el cognitivo, el 5% el emocional, el 68% el físico, el 3% ambiental y el 10% organizacional. Así que bueno, ahí en función de estos datos te dejo para un balance a vos para que lo realices. Bueno, me encanta primero que haya posibilidad de haber, que haya productos que consideren los principios de diseño universal, está buenísimo, que haya un 43%, porque realmente es muy difícil encontrar realmente productos que estén diseñados para toda esta posibilidad, gama de personas, toda esta variabilidad, ¿no? Y por otro lado, fíjense que lo que sucede con lo que los aspectos que uno tendría en cuenta, que el físico, o sea, hay un 68%, hay fuertemente una valoración a estos aspectos físicos considerados en el diseño, que es sumamente válido. Va a depender del enfoque o la importancia que tendrá el trabajo, ni más ni menos. Obviamente, como decíamos antes, en una silla voy a ponderar que la altura de la silla sea la altura de la pupitre de la persona, que la profundidad del asiento sea mi profundidad de pupitre nalga, que el ancho de la cadera me entre en el asiento. Entonces, dependiendo de qué objetos, quizás van a ponderar algunos aspectos que otros. En el caso, por ejemplo, de un manual, obviamente que va a ser mucho más cognitivo, o sea, va a haber una importancia de cómo yo facilito ese aprendizaje, cómo explico. O sea, no significa que uno es más importante que otro, sino que va a haber una jerarquía en cierto punto, pero todos se van a ir, todos van a ser importantes, digo. Lo bueno es que ustedes puedan ir, ¿no? Ahora la próxima vez y poder, cuando vayan a comprar, cuando vayan o piensen en algo, y cuando digo diseñar, rediseñar, piensen ustedes que hay muchos diseños, rediseños que ustedes mismos hacen en su casa. Digo, no hace falta ir al campo, ¿no? Y revisar qué están haciendo los trabajadores con ciertas herramientas. Digo, uno mismo en su casa va utilizando los productos de otras formas, lo van reformando, se va apropiando y aparecen rediseños, ¿no? Aparecen adaptaciones, esas apropiaciones que aparecen de los productos. Y revisar cuáles son algunos productos, cuáles son más importantes, en dónde le pongo el foco o en dónde no, va a depender justamente de la evaluación o de los objetivos que yo tenga. Pero para la próxima vez, piensen que todos estos aspectos, cuando hablamos de ergonomía, hablamos de todos estos aspectos. No hablamos uno en específico, no hablamos solamente de lo físico cuando hablamos de ergonomía. Hablamos justamente esto, como decía recién Eli, de lo emocional, ¿no? Esto emocional es sumamente importante. O sea, no se considera y en realidad es un aspecto, por ejemplo, que en los oficios es muy valorado. O sea, ciertas herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, mi papá, que trabaja en el campo, también cómo valora las mismas herramientas que le regaló su abuelo y que muchas de esas herramientas fueron realizadas y construidas por mi abuelo. Digo, hay un montón de cuestiones que por ahí, cuando nosotros vamos a observar, aparecen ciertos valores de ciertos usos, ciertas dinámicas de cómo se realiza la actividad, que tiene que ver con esto. ¿Quién me lo enseñó? ¿Quién me lo transmitió? ¿Cómo se fue pasando de generación en generación? Entonces, no nos olvidemos estos factores porque justamente es como que es estar sesgado desde la ergonomía con respecto a ciertos aspectos que tenemos que considerar, ¿sí? Así que muchísimas gracias por la participación, está muy, muy bueno, me encanta, me encanta esto de las preguntas. La verdad que sí, que es interesante, porque como decía al principio, Ceci, antes que vos arrancaras, es un modo de achicar distancias, ¿no? Y te comento además que hay participantes de todo el país, de todas las provincias, de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, o sea, de Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Salta, de Rosario, de Corrientes, de San Juan, Río Negro, La Rioja, menciono a todas para que digan, bueno, si lo escribí, por favor que digan que yo también estuve desde Punta Alta, Marcos Paz, Necochea, Bellavista, desde La Plata,
incluso desde Venezuela, que es una participante, diríamos ya habitual de todos los seminarios, que bueno, que valora y que trata de incorporar conocimiento a través de estas intervenciones que son muy valiosas. Vamos a seguir. Entonces, ahora la idea es traerles experiencias, ni más ni menos. Experiencias porque la idea es por ahí compartir un poco lo que uno, como diseñadora y ergónoma, uno va viviendo. Como decía recién Eli, soy docente, así que tengo muchos trabajos así que los que voy a mostrar ahora de extensión, trabajos de prácticas profesionalizantes, sí, de convenios que se van realizando a pedidos ya sea de instituciones. Así que bueno, la idea es compartir un poco esto de casos particulares. Estos son todos los temas que vamos a ir trabajando y con todos sus diseñadores, ¿no? Con todos los estudiantes, algunos ya recibidos, de personas que han participado justamente de estos proyectos. Así que esa va a ser como la grilla de trabajos y le voy a agradecer a todos los que ayudaron, todos mis estudiantes que estuvieron participando, porque realmente parece que no, pero muchas veces en esto de estar ahí, no escuchar al otro, esta demanda, ¿no? De lo que necesita la persona, y si bien parece quizás que muchos dispositivos parecen como diciendo, bueno, pero esto no es nada del otro mundo, pero para la persona que vos estás diseñando eso, es el mundo. Digo, quizás a lo mejor para uno que lo mira de afuera no es tan innovador, pero lo que no es innovador, eh, a veces a los ojos de los demás, porque parece que son cosas muy básicas, no existen, ¿no? Vamos con el primer caso de este estudiante que lo que empezó a observar, ¿no? En la actividad de lo que sería no solamente el guardado, sino también el transporte de herramientas y objetos que son necesarios para la actividad justamente del alambrado de lotes, ¿no? Lo que serían, y la colocación de los boyeros en el campo. Entonces, él empieza a observar que justamente, vamos a ver acá un par de imágenes, empieza a ver que como todas las actividades en donde justamente no hay un puesto de trabajo y lo que sucede en el campo muchas veces, empiezan a utilizarse cuando va a armar los boyeros, agarran un balde, ponen las herramientas, la van cargando y empiezan a encontrar que hay muchas posturas y también un montón de herramientas que por ahí al no haber un plano de trabajo, algo para dónde trabajar y elaborar, lo que se hace justamente en el campo, ahí en el terreno, lo que sucede es que se pierden las herramientas y entonces empieza a pensar, bueno, que justamente estos boyeros, porque él se está pensando específicamente para lo que sería los alambrados eléctricos para el pastoreo rotativo por franja. Entonces, es como que la instalación eso cambia, ¿sí? Según el tiempo del pastoreo y las vacas que van entrando en cada lote y con cada parcela. Entonces, él a partir de esa actividad que se da de forma cotidiana, ¿no? No es como los otros tipos de alambrados que quedan fijos o que y van rotando los animales, empieza a entender que hay una necesidad específica en cuanto a este tipo de trabajo. Y empieza a partir o justamente de las observaciones sistemáticas, empieza a entender que un carro quizás para ir, porque lo que sucedía también es que la idea era optimizar el tiempo, porque muchas veces, más allá de perder elementos en el terreno, lo que pasaba es que se olvidaban herramientas, tenían que volver al galpón, y eso era una pérdida bastante de tiempo o sea, el tiempo es dinero, el tiempo es valioso. Entonces, lo que empezó a buscar fue cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, consideró estos usos y costumbres, ¿no? De colgar las cosas, así como en los paneles ¿no? de las herramientas. Empezó a pensar en este carro que tenía como una red para justamente colgar todos los carreteles, ¿no? Y después también dice, bueno, pero necesitamos pensar en ese plano de trabajo, porque si la persona está armando y trabajando justamente en el terreno, necesitamos sí o sí que tenga un plano de apoyo y que no esté trabajando sobre lo que sería
la tierra directamente, porque se pueden perder un montón de, como decíamos antes, de herramientas que o estás trabajando de cuclillas mucho tiempo para realizar esa actividad. Y también pensó en esta cuestión de la posibilidad del acceso, que no sé si ven acá, que es el acceso de la puerta, que si bien lo piensa en el diseño para realizar, o sea, colocar sus herramientas, también esta cuestión de la persona de poder sentarse de ser necesario para realizar un descanso o la misma actividad. Así que, digo, fíjense que en una actividad como justamente el armado de estos bolleros, digo, qué interesante las cosas que aparecen que son propias de ese oficio, ¿no? Son propios de esa actividad. Y a partir de esas, las demandas son diferentes. Así que bueno, estos tipos de diseños son muy fáciles de implementar, ¿no? Y realmente ayudan a esa actividad, ¿no? Cargo todo, bueno, ahí está el video de justamente la posibilidad de utilizar el carro en el terreno y no, creo que ahí, bueno, justo ahí donde se sienta, que es lo que decíamos, como también pensar esa actividad. Em, Otro estudiante también lo que empezó también a observar que lo que sucedía era que cuando se preparaban las máquinas, tanto para lo que era la siembra o la cosecha, eh, aparecían justamente, primero que muchas veces cuando hace calor, la maquinaria queda afuera, no, o sea, se trabaja abajo de los árboles, porque adentro del galpón hace mucho calor, otras veces se trabaja dentro del galpón, pero empezó a encontrar este tipo de situaciones, ¿no? De cajas de herramientas que muchas veces están colocadas dentro de la máquina y son inestables, se pueden caer, y cada caja de estas herramientas, él va viendo, pesando cada una, y dice, bueno, la que tiene la caja principal de herramientas pesa como 15 kilos, o sea, tiene la llave, la pulsiana, los martillos, después tiene otra caja que es de los tubos de cricket, las extensiones, que pesa 6 kilos, después hay otra caja más de herramientas de hidráulica que pesan más de 3 kilos. Bueno, y cuando empieza a sumar, se da cuenta que son más de 30 kilos que la gente, o sea, que van cargando, y ni hablar de todos los elementos de los honguitos, los elementos que van justamente para hacer los cambios, ¿no? En la cosecha o en la siembra, de los elementos propios de la maquinaria. Entonces dice, ¿cómo podemos pensar que algo que me permita trabajar, porque el recorrido con todas esas herramientas, más colocar herramientas en lugares que pueden llegar a ser peligrosos, hasta para misma, se caen tuercas, se caen tornillos, arandelas dentro del mismo mecanismo? Entonces, la idea era un poco también poder ordenar un poco, ya es difícil los accesos muchas veces para justamente preparar la maquinaria. Entonces, la idea era pensar a partir de estos requerimientos generales, ¿no? Y estos requerimientos que son más bien específicos, pensar ahí no sé si se ve, en este carro, con la idea de facilitar justamente el desplazamiento y tener en un lugar, y de hecho, no sé si ven acá, pero bueno, acceso, por ejemplo, a cuestiones muy específicas como lo que era, bueno, la engrasadora, papel para limpiarte cuando uno está trabajando, porque muchas veces se tiene que sacar los guantes, entonces, ¿qué sucede en el momento de la limpieza? O sea, pensando un montón de opciones que tienen que ver justamente con obviamente hay detalles, se puede recontra hiper diseñar, ¿no? Estos son los momentos donde estaba pensando, construyéndolo, y acá está como el carro ya pintado y terminado. Pero digo, de vuelta, pensar situaciones muy particulares en donde yo necesito ayudar a que la persona realice la actividad. Y o sea, el chico decía, bueno, pero hay un montón de carros, pero no hay un carro realmente resistente y que me sirva a mí para esa tarea específica, ¿no?
Hay otro tipo de carros que tienen que ver a lo mejor con, no sé, de carros para la peluquería, para mecánicos, para un taller, para carpintería, pero no hay un carro específico para pensarlo desde, ¿no?, lo que sería la preparación de las maquinarias agrícolas, ¿no? Em, Después pensando un poco sobre esto fue una demanda, un pedido específico que tenía que ver el Pro Huerta del INTA de la IA Marco Juárez, Estación Experimental Marco Juárez, con un colegio técnico que es el IPET 51 Nicolás Avellaneda, de Marco Juárez, y la idea era justamente estos ingenieros, Ignacio Estantero, lo que me había pedido era, mira, si nosotros vimos esta herramienta para lo que es la agricultura familiar, o sea, para la huerta, viene un producto de Europa, ¿no? Específicamente lo vimos en España, que es sumamente interesante, que es un plantinero, ni más ni menos. Entonces dice, bueno, tenemos todo esto, nos pareció re interesante para cuidar la espalda como un programa, y hicimos uno. Entonces, bueno, a ver, mostrame lo que hicieron. No trajeron esto. O sea, como una prueba le pareció, como dice, es sumamente interesante, pero claro, era muy, muy pesado. Y como van a ver acá, el problema que también lo tiene el original, ¿no? El producto original, es que toda la fuerza se realizaba con una sola mano. O sea, con la mano, en este caso, la mano hábil que uno tenga. Pero si se puede ver, esa es mi mano. La fuerza que uno tenía que hacer para aplicar para realizar la apertura, ¿no?, de lo que sería el pico para que caiga el plantín en la tierra, era demasiado. Entonces, bueno, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos nosotros como para rediseñar eso? O sea, porque ya está eso, ese producto ya existe, pero vamos a pensarlo ya considerando una mejora, ¿no? Y una de las mejoras era más allá del peso, que no teníamos en el original, era, bueno, pero utilicemos, o sea, facilitemos eso. Y también revisar altura. Y otro punto sumamente interesante, fíjense que acá para reducir los pesos empezamos a pensar en otros tipos de tubos que sean de plástico. Esto es un caño de PVC, ni más ni menos, pero tenía un diámetro bastante grande. Entonces tendríamos que pensar, bueno, para ciertos plantines esto sí funciona, pero para otros plantines no funcionan. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con otro, y nada más que una chapa rolada, porque no había, para reducir y por el mismo espesor, empezamos justamente a rolar la chapa para reducir el peso del plantinero, este plantador de plantines, ¿no? Así que empezamos a trabajarlo. Obviamente y pensamos un montón de asas, un montón. Digo, esto de pensar que el diseño no está terminado, ¿no? Muchas veces el diseño, como decíamos, son procesos y procesos que necesita constantemente la retroalimentación de las personas. Sabíamos que nos faltaban ciertos detalles, pero bueno, íbamos viendo cómo ir mejorando, y sobre todo lo que buscábamos era la apertura de la mano y que esta fuerza que uno realice sea liviano, ¿sí? Eso es lo que se buscaba. Bueno, ahí estamos justamente haciendo algunas pruebas, y lo que terminamos después yendo con estos estudiantes, ¿no?, de la escuela, que fueron los que empezaron a fabricar estos productos, empezamos a probarlos en el campo, ¿no? Y bueno, fue sumamente interesante porque primero, estos diferentes diámetros nos permitía, o sea, que cuando caía el plantín no chocara, si era demasiado grande, si era más grande de lo considerado, podía chocar, caer mal o desarmarse, ¿no?, con el estrato del propio plantín. Entonces, dependiendo del tamaño, se iba eligiendo el tamaño de esa herramienta. No sé si ven ahí. Entonces, lo interesante de esto es que, bueno, la persona se coloca eh, con la misma punta del cono, aprieta y se abre. Sumamente interesante, y de hecho, bueno, la propuesta era justamente cuidar la espalda, era así como se llamaba el proyecto, ¿no? Em, no sé si me estoy olvidando algo, pero me parece, la idea era justamente tratar de que no haya
gestos repetitivos, que no haya posibilidades de que la persona se pueda agachar, ¿no? O sea, hacer una flexión de columna o estar en cuclillas como para realizar la actividad. Y ni hablar de la optimización de los tiempos, porque justamente uno por ahí cuando habla de ergonomía, siempre como valorando también la salud, pero recuerden que en el momento que nosotros hablamos de ergonomía, no, o sea, la salud, el bienestar de las personas es sumamente importante, pero también optimizar los tiempos. Muchas veces los objetivos tienen que ver justamente con optimizar esos tiempos de producción, ¿no? Y ahora vamos a ir a uno más específico, que tiene que ver con estos, igual que los dos chicos que diseñaron los carros, que son estudiantes de la Universidad Católica de Santa Fe, ¿no? De la sede de Rosario. Em, Acá nos pidieron para una práctica profesional asistida, quien nos solicitó, ¿no? Fue Luisina Batistón, que es del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Nos pidió justamente diseñar, pero esto es lo interesante, no nos pidieron ningún diseño específico de un producto específico. Nos dijeron, mira, nosotros tenemos problemas en estos procesos. Tenemos cuellos de botella, no sabemos cómo hacer para organizar el trabajo, somos muy pocos, necesitamos ver, o sea, cómo aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, nos pide diseñar primero para lo que sería todo el proceso pregerminativo, porque lo que tiene voy a poner un poco en contexto, lo que es el gen nativo, el plan provincial agroforestal, ¿no? de la provincia de Córdoba, es tratar justamente esta ley fue agroforestal número 10.467, si alguien la quiere ir a buscar, es generar bosques nativos, sobre todo en el 2% de la superficie de lotes productivos, ¿no? Volver un poco a reforestar, ¿no? Todo lo que sería la provincia de Córdoba con árboles y arbustos autóctonos, ¿no? No poner, bueno, que de hecho lo que está pasando en Córdoba con estos incendios y todos, uno lo puede pensar también de hasta los mismos árboles, ¿no? que están en la provincia, o la falta de árboles y más allá de la sequía. Se puede pensar también con este propósito que tiene la provincia de Córdoba de justamente de producir, porque la idea es que se produzcan una cantidad de 50 millones de árboles y está pensado con un plan de vigencia de 10 años para que las personas puedan justamente plantar su cantidad correspondiente a ese 2-3% en sus campos. 2 a 5%, pero tienen que ser justamente árboles nativos. Y para los árboles nativos hay que justamente producirlos. O sea, no, me refiero que no se consiguen muchos de estos árboles en los viveros, digo, no hay una producción masiva. Entonces la idea por ahora es que están fabricando 20.000 por mes, ¿sí? Esa más o menos. En el 2022 entregaron 220.000 plantas a municipios, cooperativas, ONG, escuelas, ¿no? La idea es que esto vaya cada vez aumentando su producción para justamente poder llegar a esa cantidad. Entonces, en lo que Luisina empieza a comentar es, bueno, pero encontramos estos puntos donde no podemos avanzar en los proyectos. Bueno, genial, vemos a ver qué podemos hacer. Y uno es todo el proceso pregerminativo y el proceso de repique, que después vamos a ir viendo. Entonces, la idea es justamente empezar a diseñar, que algunos quedaron en diseños, otros en maquetas, otros en prototipos y otros, o sea, prototipos, pero otros ya funcionales en el laboratorio, ¿no? Allá en Corralito. Sobre lo que es pregerminativo, que es todo el escarificado y el lixiviado, y por otro lado todo ese proceso justamente de repique, que hay 2 puntos de repique, pero bueno, nos concentramos en uno específico. Y por otro lado, también una demanda justamente con el transporte, que tiene que ver con esta cuestión de que cuando cargamos, no hay, para transportar, para cargar y descargar todas esa logística, ¿no? de estos plantines, es todo
es un proceso que no está pensado justamente desde la parte de logística en cómo cargar y descargar y transportar todos esos o sea, no, productos, todos estos arbolitos, ¿no? Entonces, ya vamos a ver el puesto, bueno, el lugar en sí que nos pide rediseñar, que tiene que ver con una jaula y cómo son las bandejas donde se cargan y descargan estos ejemplares arbóreos. Entonces, esas son como las dos demandas grandes que nos pide Luisina, y a partir de eso los pusimos a trabajar, ¿no? A los estudiantes en la facultad. Y empezaron a salir cosas muy interesantes. Por ejemplo, no sé si conocen cuál es el proceso de descarificado, pero lo que hace el descarificado es tratar de eliminar esa corteza superficial, ese tegumento que tienen las semillas, que se puede hacer de forma mecánica, ¿no? A través del raspado. Ya ahora para que me falta acá, no encontraba el botoncito. Se puede hacer de forma mecánica con lo que sería el raspado o el rallado, ¿no? Uno lijando. Y si no, también se puede hacer con el alicate o con pinzas para justamente ir cortando ciertas partes, porque lo que se busca con esto es que entre la humedad en la semilla y así pueda germinar, ¿no? Pero ¿qué sucede con esto? Imagínense que se hace de 2 a 3 lijadas por cada semilla, ¿sí? Y se tiene que buscar la semilla del lado del embrión eh, para que justamente no matara la semilla. Digo, acá hay una demanda de mucha motricidad fina y de precisión, que encima está acompañado con un gesto altamente repetitivo, ¿sí? Entonces, empezamos a pensar opciones, y en su momento cuando hablábamos con Luisina dice, bueno, nosotros usamos licuadoras, pero hubo mucha mortandad en la semilla. Entonces dice, si nosotros pudiéramos ver en cantidad, ¿no? Si nosotros revisamos el aumento de mortandad de la semilla, pero y no es tan alta, se justifica quizás algún tipo de escarificado en donde colocas 50, 100 semillas, y si hay algunas que mueren, se justifica por el ahorro de tiempo en la optimización de tipo de este proceso. Entonces, a partir de ahí, empezaron los chicos a pensar distintos tipos de diseño para escarificados. Uno fue justamente la idea, ¿no? Tenía que ver con este prototipo, ¿no? Que lo que hacía era aprovechar, ¿no? El taladro, que son instrumentos, o sea, herramientas que uno lo tiene totalmente al alcance, y usar, a partir de muchas pruebas, porque trabajó con mucho arena, polvo esmeril de distintos, con distintos tipos de posibilidad de granulado, de arena granítica, o sea, piedra granítica, o sea, probó con muchas cosas y llegó a la conclusión, a partir de estas semillas de espinillo de algarrobo que estuvieron probando, y Tusca también, probó que justamente con 9 minutos en el polvo de esmeril y carburo de silicio 24, lo que lograba era justamente ese lijado en las semillas, que permitía justamente el escarificado. Ahora, este producto se hizo en prototipo, se llevó, y si bien ella había, mientras nosotros hacíamos las pruebas acá, íbamos anotando justamente cuánto era la mortandad de las semillas y todo, y había dado un alto, o sea, teníamos muchas esperanzas, lo que encontramos, ¿sí? Esto después, como les dije, van a tener el acceso, lo pueden leer muy tranquilo, cada uno. Lo que encontramos es que era el taladro, ¿no? Hacía que se moviera lo que sería el dispositivo. Entonces, bueno, terminamos poniendo una base directamente atornillada, ¿no? A la mesa, pero aparecían ciertos roces que tenían que ver justamente y rayaban lo que era la lata o sea, sí, lo que contenía, donde contenía el polvo de esmeril. O sea, cosas que, de vuelta, repito, se proyectó, se pensó en un diseño, se hizo una prueba, ¿no? Una prueba que es simulada, no es en condiciones reales,
cuando se hace el prototipo y se lleva, empieza a aparecer otros tipos de corroboraciones y de ajustes. Porque, digo, no es que vamos a ir con el diseño y va a caer y va a ser perfecto. No, la importancia esta de la comprobación en el terreno, o sea, bajo esa cadencia de producción, ¿sí? Y bajo la manipulación de esos operarios, ¿no? De los mismos trabajadores que están en ese proceso. Entonces, ahí es donde es constante, que esto que decíamos un poco antes, para ir modificando y adaptándolo. No es algo que, o sea, tiene potencial de éxito, pero hay que seguir ajustando, por lo menos considerar justamente las diferencias en los espesores, que no se corra, o sea, ir pensando y ajustando dependiendo de las nuevas correcciones que están detectadas directamente por los mismos trabajadores, ¿no? Pero piensen ustedes que estamos hablando ya de, como decíamos antes, no me acuerdo el tiempo, de pensar de 9 minutos, ¿sí? 100 semillas a estar pensando, o 12 minutos, que es el que más tarda, 100 semillas a estar pensando por cada semilla 3 minutos de lijado, ¿no? De forma individual. Por otro lado, estos chicos trabajaron así como la otra estudiante, perdón, ya diseñadora industrial, ya se recibió, pensaba en un taladro. Estos chicos pensaron en utilizar el mini torno. ¿Por qué? Porque la idea era cómo facilitamos, porque si nosotros diseñamos directamente un producto nuevo, con un motor nuevo, también va a ser muy complicado. En cambio, si utilizamos ya herramientas que encuentro en el mercado y lo puedo aprovechar y usar, adaptarlo para las necesidades que yo tengo, sería interesante. Entonces, bueno, ellos lo que propusieron primero era optimizar tiempos, ¿no? Y que pueda rendir de la misma manera que la forma manual, ¿no? O sea, lo que buscaban era la alta efectividad de esas semillas que se em, escarificaban, que tengan posibilidad de germinación. Entonces, bueno, y la otra cosa que buscaban era que sea económico y de fácil acceso al trabajador. Entonces, si se rompe el minitorno, tengo otro minitorno en el mercado. Digo, no, puedo acceder a esta herramienta. Entonces, empezaron a hacer pruebas, hicieron muchísimas pruebas que de hecho hicieron toda una tabla y hasta empezaron a ver si germinaban o no germinaban y encontraron una alta efectividad de germinación. Entonces, y lo que encontraron de efecto, sobre todo de vuelta en todos estos productos que tienen que ver, como decíamos antes, con el tema de la mecha, es que la parte de abajo hacía que el mismo tornillo o la misma base rayara y terminara matando alguna semilla. Entonces, bueno, lo que empezaron a pensar, hicieron todo este prototipo en impresión y encontraron distintos vasos como para pensar los distintos tamaños de las semillas, porque piensen ustedes de vuelta que cada semilla tiene ciertas particularidades. Entonces, va a depender de la cantidad también de semillas que coloque y la forma que tiene la misma semilla. Entonces, lo que pensaron es diseñar una nueva mecha y un nuevo vaso en donde no solamente la lija, la banda de la lija esté al costado, sino también abajo. Entonces, también con eso facilitaba que las semillas que queden en el medio permita también el escarificado y no que realmente la termine matando, ¿no? Ni más ni menos. Así que bueno, este prototipo lo realizaron, lamentablemente lo robaron. Así que nos hemos quedado sin posibilidad de presentarlo en Corralito como para trabajarlo. Y este otro diseño, lo que está como maqueta funcional, y la idea es hacerlo porque en este caso se trabaja con otro tipo de semilla. Está un poco inspirado en lo que sería el tratamiento de carozos por rodillo, pero, ¿por qué? Para pensar en estas, fíjense que son otro tipo de semilla, que es Chañar, Mistol y Calden, que son semillas muy duras, y que la tienen, ellos cuando la tienen que partir, la van partiendo uno por uno en morsa, ¿sí? Para que vea, o sea, digo, para que entienda que esto es extremadamente resistente y difícil de romper estos carozos, ¿no? Entonces, lo que pensaron es justamente en un sistema de vuelta. Después, si quieren revisarlo y se ponerse en contacto con estos estudiantes, bienvenido sea.
pensar justamente este producto en donde se va colocando y se va acomodando las semillas dependiendo del tamaño y después, uy, me fui, y después se hace la presión manual, de forma manual, para hacer la rotura. La idea es justamente buscar, ¿no? ¿Por qué manual? Porque necesitamos nosotros, eso es lo que nos decían los trabajadores, uno necesita saber la presión que va a ejercer, ¿sí? Entonces, mientras pones toda la semilla y vas ajustando individualmente, después la presión la podés vos realizar dependiendo de uno cómo, ya lo tiene incorporado, ¿no? La persona que lo realiza. Nosotros cada vez que lo queríamos hacer, hacíamos así, rack, rompíamos, y una vez que se rompe, o sea, que la partís, ya muere. Es una forma específica de cómo que se coloca la semilla y de la presión que vos tenés que ejercer. Bueno, la idea de este proceso está, la idea es hacerlo en fundición y hacer el prototipo para probarlo ya en el campo, ¿no? Pero, de vuelta, la idea de esto, de pensar el proceso optimizando sobre todo los tiempos y también, o sea, cuando optimizamos también los tiempos, también estamos hablando de optimizar ese gesto que realiza la persona, ¿no? En ese ciclo de trabajo. O sea, no es lo mismo estar constantemente apretando uno por otro que estar haciendo la presión por 15 semillas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde va también la ergonomía, ¿no? Digo, de pensar justamente en la optimización de ese tiempo también está la ergonomía, digo, porque el trabajador es más, realiza menos gestos o están menos expuestos a a esos esfuerzos y a esos gestos, ¿no? Y después, otro proceso del exhibiado tenía que ver justamente, estos chicos trabajaron con semillas de tala, moradillo y guaribay, que tiene que ver con un proceso que se llama, estas semillas tienen una capa de arilo, ¿no? Que es una sustancia química que todo, tanto el escarificado como el exhibiado, si se produce de forma natural, es la semilla cae, los animales lo comen, cuando defecan pasó por todo el animal y ya hizo el proceso químico. O sea, hay procesos químicos que justamente ablandan, ¿sí? La semilla para justamente posteriormente puedan germinar. O sea, lo que nosotros hacemos, o sea, lo que hace Corralito, en Gen Nativo, es tratar de hacerlo, ese proceso de forma en laboratorio y más rápido, ¿no? Pero ese sería el proceso natural. Entonces, en este caso, ese arilo, ¿no? Esa sustancia química que de otra forma esa capa se limpiaría a través de la alimentación del animal, acá lo tenemos que realizar con limpieza, ¿no? Se trata siempre, por lo menos que me decía Luis, sí, que se trata siempre de tratar de no hacer procesamientos químicos, ¿no? Con el tema de semillas, sino más bien trabajarlo de forma mecánica, ¿no? Tanto el escarificado como la forma del lixiviado. Y en este caso lo que hacen ellos particularmente es poner detergente en la semilla, ¿no? Frotarlo mucho y posteriormente lo lavan. Y lo que ella decía era, había una pérdida, o sea, pero más allá no es de tanto, o sea, del tiempo, pero también del recurso que era el agua, ¿no? Porque lo ponían en colador, abrían la canilla y empezaban a limpiar esas semillas y tardaban no solamente mucho tiempo, como decíamos de vuelta, se gastaba mucha agua, ¿no? Ni más ni menos, mucho desperdicio de agua. Entonces estos chicos también pensando en esta posibilidad, ¿no? Que tenemos el mini torno, que es un accesible, sí hicieron un prototipo y la idea justamente era que a partir de esta herramienta que no tiene más que, fíjense que de vuelta, esta cuestión de pensar estos trabajos productivos y pensar en cómo podían ser. Bueno, imprimieron la herramienta, o sea, en 3D, este, ¿cómo se llama? Para mezclador, y a partir de ahí empezaron a hacer justamente todo el proceso de lavado y de limpieza. Y que lo que resultó es que en 10, 15 segundos se hacía el proceso que de otra forma y con un gasto mínimo de agua, ¿no? Llegando a los mismos resultados. De vuelta, cosas que parecen, ahora uno lo ve y dice, sí,
es muy simple y podemos pensar en muchas mejoras, pero en realidad eran procesos que no hay nada, no hay productos, no existen nada, se hacen totalmente de forma manual, artesanal. Entonces, esto de optimizar tiempos y recursos es sumamente valioso para, sobre todo, esta cadencia de producción que se necesita, que es producir especies arbóreas. Necesitamos producirlo. Entonces, bueno, este es uno de los proyectos también que ya se mandó el prototipo y está ahora en proceso de corroboración en el campo, ¿no? Como decíamos, esto está accesible, así que se puede, lo pueden entrar después en el link e ir chusmeando un poco más todos los productos. Después tenemos este producto que es de repique. En este proceso fue un poquito más complejo, ¿no? Porque, bueno, la idea es que en el repique es un laburo, yo ahora, a ver si, acá. El repique lleva muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hace la persona para pasar de lo que sería la bandeja con todo el sustrato y la raíz para no romperla y todo, es tomar plantita por plantita, ¿no? Tomar una pinza y hacer ese proceso a lo que serían estas tubetas, ¿no? Forestales, ¿no? Que justamente van a estar durante o sea, el proceso de maduración, que después va a haber otro repique más que va a ser a las tubetas individuales ya para lo que sería la logística del traslado y ya de trasplante, o sea, la planta o en el lugar, ¿no? Donde va a estar. ¿Qué sucedía? Tenía era de vuelta, un cuello de botella muy, muy importante y la gente que estaba ahí, si bien la persona tiene lo hace muy, muy fácil, tiene una habilidad increíble, sí es cierto que el día que muchas veces hay que rotar o vienen nuevos trabajadores, pueden llegar a romper justamente con la pinza la raíz o, por ejemplo, no terminar correctamente. Entonces, sobre todo porque muchas veces cuando están en esa bandeja y no están divididas, si no se llega a hacer la producción, lo que termina pasando, la planta crece más, mejor dicho, las raíces crecen más y empiezan las raíces a enredarse una con otra. Entonces, digo, acá cuando hablamos es porque nosotros nos tenemos que adaptar al tiempo de crecimiento de las plantas. Digo, si nosotros demoramos más pasar este repique, ¿no? Todas estas plantas a los tubetes, ¿no? Estas planchas de tubetes, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a tener pérdida de esa productividad porque estas mismas plantas no van a crecer porque se van a estar enredando cuando queremos separar las raíces, hay una alta posibilidad de que se mueran. Entonces, estos procesos tienen que ser, o sea, buscar procesos que automaticen, aunque sea un poco este mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, a partir, pensaron distintas formas de cómo pensar el proceso. Esto es un poco ver lo que es en el campo, ¿no? Y terminaron dentro de Santa Fe, de la sede de Santa Fe, empezaron a trabajar justamente con este proceso de repique y la idea ahora, ¿no? Es que así como si fuera una impresora 3D, por decirlo de una forma, uno pueda poner la bandeja esta de los tubetes, ¿no? Y arriba ir colocando lo que serían las plantas y hacer el proceso directamente. Lo mismo que lo vimos antes con el proyecto este de Pro Huerto de INTA, hacerlo ya directamente de forma mucho más automatizada y a mayor escala, ¿no? Este proyecto actualmente tenemos financiamiento porque es un proyecto de extensión
y a partir ¿no? de este convenio de colaboración entre lo que sería el Gen Nativo y la Universidad Católica de Santa Fe, es llevarlo a cabo. Así que bueno, como ven ustedes, tenemos todo para comenzar, nos averiguamos también a dónde iba a estar justamente ubicado, porque teníamos una cuestión muy importante ahí de definir si íbamos por el lado de la automatización o si íbamos por el lado manual, ¿no? de este proceso. Y en realidad, cuando vimos una idea decíamos, uy, mucho mecanismo, ¿qué pasa con el polvillo? No, bueno, se nos aseguraron que el lugar estaba cerrado, nos aseguraron las personas que iban a estar a cargo, bueno, y ahora justamente seguimos en ese proceso que la idea, si todo va bien, ya para el año que viene, que esto esté funcionando en Corralito, ¿no? Ya después les contaremos cómo termina. Pero te digo, de vuelta, son procesos iterativos, o sea, van a ir, van a encontrar algo, nos van a volver de vuelta, nos van a decir, miren esto, rediseñen esto. Por más que estemos constantemente con el checklist revisando, seguramente algo se nos va a pasar, obvio. Así que bueno, y por último, ¿no? El de optimización de procesos de logística de levantamiento de cargas, descarga y traslado de ejemplares arbóreos. Esto tiene que ver también con, acá si hacen una evaluación, como habíamos hecho los chicos, que hicieron evaluaciones goniométricas, ¿no? También de levantamiento de cargas y todo, realmente era bastante, asustaba los números. ¿Por qué? Piensen que cada bandeja de esta que están acá, la bandeja sola pesa 10 kilos. Y cada plantín, ¿sí? Cada tubete individual lo que tiene pesa 3 kilos. Pero pesa 3 kilos por la tierra. Entonces, acá hay un proceso que se va a hacer paralelamente a este proceso del diseño, ¿no? En realidad es un diseño de un malacate, ¿no? O sea, en cuanto a la posibilidad específico para este proceso. Pero digo, la idea es encararlo por dos partes. Una, que la capacidad que tiene esta camioneta es para almacenar 5.000, ¿no? Tubetes individuales, 5.000 ejemplares arbóreos. Y en realidad no lo han podido llenar más de 2.000. ¿Por qué? Por el proceso de la carga. O sea, la realizan entre 4 o 5 personas y la descarga la realizan entre 2 y 3 personas, ¿no? Entonces, cuando tienen que hacer esas cargas, es sumamente pesado porque, como decíamos antes, la bandeja nomás pesa esos 10 kilos más todos esos plantines, que cada uno pesa 3 kilos, lo que se está buscando es reducir la cantidad de tierra por cada tubete. Entonces, si se reduce eso a medio kilo, que es la idea, dentro de esos tubetes, y también la idea también es que esos tubetes sean de plano, de plástico biodegradable, ¿no? De maíz, ¿no? Entonces, la idea es después plantarlo directamente con ese plástico que es biodegradable. Pero la cuestión es que si el repique se realiza y se deteriora la bolsita, ¿no? Esa de nylon antes de llegar al destino, se complica. Entonces, de vuelta, ¿cómo se va encadenando? Las condiciones que son propias del producto que nosotros estamos usando, ¿no? De lo que es la planta. Entonces, para poder utilizar ese tipo de envase, tenemos que empezar a pensar cómo va a ser el levantamiento de esas cargas para que realmente podamos cargar todo y descargarlo y llevarlo a los lugares y que se plante en el momento programado. ¿Sí? Digo, es todo un sistema que tiene que estar muy bien así, ¿no? Con la parte en conjunto. Bueno, entonces estos chicos lo que presentaron, yo lo voy a pasar un poquito más rápido por el tema de la hora, pero bueno, empezaron a partir de los problemas del proceso y todo, empezaron a trabajar justamente con este elevador de bandejas, ¿no? Y la idea, la propuesta de ellos, porque, ¿qué pasaba? Dice, bueno, tenemos este malacate, lo tenemos en el lugar, pero ¿qué sucede cuando después tenemos que descargarlo? Entonces, bueno, la idea es que
cada unidad de transporte tenga su propio malacate para hacer la carga y la descarga. Y lo que se buscó también es que estén divididas de una forma que no se pueda manipular de forma individual, porque si no, lo que suele tender a la persona es tratar de manipularlas de forma individual. Entonces, no, para llevarla, para arrastrarla y un montón de cosas, tratar siempre, ¿no? de cuidar justamente este tipo de la salud, ¿no? de las personas que están trabajando con eso. Así que les muestro ahora los resultados. Eh, este proyecto está totalmente finalizado, o sea, finalizado en cuanto al diseño, ya está la lista y todo, y ya se pasó a Gen Nativo porque la idea de ellos sí tienen como también dinero que pueden llevar a fabricarlo este producto. Y de vuelta, la idea justamente es, no solamente va acompañado el malacate, sino también, como decíamos esto, los tubetes, esto, que si nosotros bajamos de 3 kilos a 1,5 kilos, y el transporte también a las bandejas de esos tubetes individuales, se pueden juntar y acomodar, vamos a poder hacer que todo el proceso productivo sea mucho más eficiente y que nos aseguremos que la persona no va a terminar, ¿no? con alguna, no sé, digo, un trastorno musculoesquelético a corto, mediano plazo, largo o algún tipo de lesión, ¿no? Así que bueno, estos son proyectos, ¿no? Proyectos que espero que les sirvan. La idea para mí siempre es despertar la posibilidad de que muchas veces em, no aparecen y las demandas hay muchas demandas y a veces es cuestión de ponerse, de ser un poco más creativo, de ir innovando y bueno, la idea es eso, que todos podemos diseñar, ¿sí? Todos podemos diseñar nuestros espacios, podemos modificar, pero bueno, la idea es traerlo acá bueno, diseñemos, pero desde una perspectiva de la ergonomía, ¿no? La idea es eso. Así que bueno, le dejo como un checklist al final para que ustedes después chusmeen, que es como para ir revisando todas las cuestiones que tienen que tener justamente un diseño de herramienta. Puede que algunas estén de más, pueden que otras falten, ¿no? Pero lo interesante por ahí, ir pensando, ir revisando si todas las cosas están más o menos pensadas para realmente la salud de las personas. Y ahí vamos con las preguntas. Sí, vamos Genial. con las preguntas antes de cerrar. Una de ellas Dale. es si usted conoce situaciones en las cuales aún falten de desarrollar productos que contemplen la actividad de las personas en el campo. Y la otra es si usted cree que falta por diseñar o rediseñar herramientas que consideren los principios ergonómicos en la actividad agrícola. Así que ahora veremos. Aprovecho mientras van pensando su respuesta, invitarlos a que sumen sus preguntas justamente, que aprovechemos la presencia de Cecilia para poder sacarnos dudas. Fue tan pero tan claro que muchas veces la falta de preguntas es esa, que fue tan clara y tan completa la exposición que uno dice, ya está, no necesito más. Pero de todas maneras, traten de aprovechar, pueden todavía hacer sus preguntas para que después se las podamos transmitir en unos minutitos a Cecilia. Así es que bueno, esperemos ahora también el proceso de las respuestas, veremos qué responden y creo que ahora mismo ya vamos a poder señalarlo. Con respecto a la primera, si conoce situaciones en las cuales falten desarrollar productos que contemplen la actividad de las personas en el campo, el 91% considera que sí, el 9% que no, y en el segundo caso, mirá lo que es Ceci, hasta ahora nunca se había dado, es casi el 100% de todas las, digamos, en todas las jornadas del seminario no se había dado esto que
es mínimo, es un 1% el que cree que no falta por diseñar o rediseñar herramientas que consideren los principios ergonómicos en la actividad agrícola, mientras que el 99% cree que sí, que falta por diseñar. Bueno, o sea, fue genial porque digo, sí, entonces funcionó, porque digo, funcionó la exposición. Porque no, la idea es estar atento, ¿no? Muchas veces nos pasa que nos naturalizamos ciertas actividades, naturalizamos ciertas formas de trabajo, naturalizamos que no tenemos herramientas, naturalizamos que usamos otra herramienta sustitutas porque no existe la otra. Y bueno, por ahí ahora que ustedes están ahí, que están justamente, son las personas que están escuchando, ¿no? A los trabajadores, está bueno que escuchen y a partir de ahora piensen que hay posibilidad de transformarlo, ¿no? Porque como economía de no, que no quede solamente en la evaluación, yo evalué, hice recomendaciones y ahí está, sino la posibilidad de que hay evaluaciones, ¿sí? Hay recomendaciones, pero se pueden aplicar. Hay posibilidad de que uno pueda realmente hacer un cambio y transformarlo. Y como decíamos, si lo hacemos partícipes es buenísimo, ¿no? No hace falta que se vayan a contar a un diseñador. Digo, vieron ustedes al principio, hay herramientas. Obviamente que hay distintos niveles, ¿no? Para realizar, diseñar herramientas, pero digo, es posible el cambio. O sea, con muy poco se puede optimizar y con muy poco también se puede asegurar el bienestar de las personas, digo, ¿no? A partir de la aplicación del diseño. No sé, Eli, si querés ahora que deje de compartir o Sí, no. no, sí, ahora vamos a esperar damos un minuto más para que eleven alguna pregunta si hace falta, pero Dale. antes te invito a vos, Cecilia, que veamos qué se viene para el próximo seminario, ya casi avanzando a la finalización de este programa Prevenir 2024. Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Los espero el 17 de octubre a las 9 horas en el seminario de Prevenir. Vamos a hablar un tema que es muy desafiante, que es la implementación de un programa de ergonomía integrado. Con esto que vamos a tratar de hacer, ver casos de pymes, casos de grandes empresas, con muchos ejemplos, muy participativo y muchas preguntas. Así que los espero. Nos vemos. Bueno, ahí volvimos, Ceci. Ya ves que de alguna manera hay una continuidad con el tema, porque la semana próxima se va a seguir un poco con esto y evidentemente es una inquietud concreta. Por algo, cuando se seleccionó, se intentó armar estos 10 seminarios, que siempre hay tantos temas involucrados que es difícil, ¿no? Poder saber qué temas son más pertinentes, pero evidentemente el tema de la ergonomía es una inquietud muy presente en todos y por eso mismo hay tanta demanda de información. Y hablando de información y hablando de preguntas, justamente quiero transmitirte la primera pregunta que tiene que ver con el tema de los instrumentos diseñados. Dice, buenos días. Estos instrumentos diseñados, un minuto, porque se me fue para arriba el... Buenos días, ¿estos instrumentos diseñados se pueden adquirir en algún lugar o los prototipos tienen algún plano? No, la verdad no se pueden adquirir en ningún lugar, pero sí les ofrezco, ahí están los nombres de cada uno de los diseñadores, que se puedan comunicar o me escriben y yo los pongo en comunicación con esas personas, porque la idea es justamente compartir estos conocimientos, o sea, están realizados desde la facultad, desde instituciones, así que está están para al alcance de todos. Así que si alguien quiere comunicarse, no hay ningún problema. Los planos están. De todo hay planos. Así que en ese Bien, sentido, buenísimo. como diseñadores, tenemos plano de todo. Bueno, voy con la segunda. En los movimientos de arrastre del carro,
él mismo, ¿no implica un gran esfuerzo? Sí, sí, se ve que hubo ahora seguramente se va a restablecer, como decíamos hace un rato, el que sea en vivo puede ocurrir Lo esto hemos trabajado, justamente. hemos Ceci, hecho la prueba con un eh, dinamómetro, ¿sí? disculpas, Sí, pero no ¿se se escuchó cortó? la primera parte de tu respuesta y estás como congelada. Bueno, ahora sí, ahora sí. No sé si querés Ah, volver a reiterar la respuesta porque no se pudo escuchar, hubo como un corte técnico que no se te escuchó. porque sí. Me apareció muchas veces un cartelito que tenía la conexión inestable, así que capaz que a lo mejor se, se Es tildó en posible, algunos momentos. es posible. No, sí probamos cuando se hizo la exposición y todo con un dinamómetro. Sí lo medimos, obviamente todos los elementos que en otro lado, pero yo creo que el que pregunta más por el tema del peso es el de la maquinaria eh, eh, para justamente, otra vez el cartel, bueno, para justamente el mantenimiento, ¿no? El cambio de las cosechadoras, sí, se me va cortando, perdón. No hay problema, Em, sí. y la, el lo- ¿Cómo? No digo que no hay problema si se va cortando. Felizmente la Ah, presentación quedó impecable, pero bueno, las cuestiones técnicas son bueno, menos mal. imponderables, ¿no? Bien, bien. ¿Qué les iba a decir? No, y el otro, el del otro de arrastre, el de boyero, sí, ese no, estaba en condiciones. De hecho, no sé si vieron, pero hasta el mismo diseño permitía que el asa de arrastre, ¿no? Quedara siempre de forma vertical, porque una de las cosas que había encontrado cuando este chico, ¿no? Cuando estaba diseñando, era que muchas veces caía y tenía que agarrarlos desde la altura del piso. Entonces, se pensaba justamente la posibilidad y, bueno, y la direccionalidad, ¿no? de ese carro. Pero, de vuelta, no es un cierre, hay que revisar, son trabajos que siempre, como les digo, se necesita comprobación por parte de las personas y rediseños posteriores. O sea, se podría pensar justamente si es la mejor solución el rodamiento que se colocó para ciertos carros, si es la mejor decisión haber colocado ciertos estantes a ciertas alturas. O sea, hay y, y Bueno, lo tenemos la verdad que claro cuando hacemos diseño, ¿no? Como que sí, Ceci, bueno, creo que fue muy completo, dado que estamos teniendo unos pequeños problemitas técnicos. Si te parece, vamos cerrando esto, porque aparte ya estamos en hora. La verdad que tenemos mucho para agradecerte y se ha aprendido mucho en este seminario del día de hoy. Así es que bueno, gracias por eso. Aprovechamos para decir, por supuesto, que vos de manera muy generosa dejaste ahí todos tus contactos, que por supuesto, si necesitan canalizar alguna pregunta, realizar algún comentario o consulta, bueno, te pueden contactar post seminario, sin duda. Y bueno, y nuevamente, gracias en nombre del programa Prevenir 2024 por haber sido parte, por haber brindado tus conocimientos y bueno, y seguramente en próximos ciclos te vamos a convocar porque la verdad que fue muy, muy claro y productivo todo lo que nos compartiste. bueno, muchísimas gracias por primero a la DEA y también a ustedes, a Vane, que no está, pero está ahí, está presente, a Eli. La verdad que, y todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por escucharme. Espero que no se hayan dormido, pero No, bueno, para nada. que lo hayan disfrutado, ¿no? Así que bueno, Por muchas gracias por este supuesto. espacio y bueno, Seguro que va a ser así. nos vemos Bueno, en Ceci, otra gracias. ocasión.
Estuvimos dialogando, estuvimos escuchando en realidad a la licenciada Cecilia Aringoli, que estuvo brindándonos herramientas ergonómicas para diversas operaciones agrícolas. Yo antes de despedirme quiero comentarles dos cuestiones muy importantes. Una tiene que ver con la entrega de certificados. La entrega de certificados se va a realizar vía mail de manera automática, con lo cual les solicitamos que revisen su casilla de spam, porque muchas veces llega ahí al ser un envío automático, y si no, nos escriben. Y por otro lado, como ustedes son, como lo dije desde el principio del día de hoy, coprotagonistas junto con nuestros especialistas de esto que es el programa Prevenir, nos vendría muy bien, vamos a agradecer desde ya, ¿qué cosa? Que respondan una encuesta breve. Son 2 consignas, 2 preguntas breves que no les va a tomar ni siquiera 1 minuto, pero que para nosotros es muy valioso para poder siempre hacer ajustes, mejoras, propuestas. Es decir, nos viene muy bien ese feedback y por lo pronto, por lo tanto, se los agradecemos muchísimo. Por otra parte, bueno, agradecerles que hayan estado del otro lado, agradecerles el apoyo permanente que recibimos, porque le dan vida a esto que es la cultura preventiva, que desde la UART es de alguna manera la columna vertebral de todas las acciones que va realizando, y queremos saludarlos, citarlos para el próximo jueves a las 9. Ahí quien quiera darle como otra continuidad al tema ergonomía va a tener a otro especialista a disposición para eso. Ya nos vamos acercando al final del programa Prevenir 2024, pero nos quedan 2 seminarios, así es que esperamos que se inscriban. Los esperamos el próximo jueves. Yo los quiero saludar y agradecer, por supuesto, en nombre de la UART y de este programa Prevenir 2024. Soy Elisa Soto y tuve el gusto de estar con ustedes oficiando de Nexo, y los esperamos sin duda la próxima semana. Muchas gracias y buena semana.